nosotros intentamos es que a partir de la danza tradicional llevarlo por el mundo un poco más contemporáneo. Yo lo que quería es que tuvierais una base nuestra, por lo menos, de la danza tradicional, ¿no? Entonces, he dividido en cuatro partes el espectáculo. La primera parte viene de Guipúzcoa. Yo les he dado la base y luego han creado ellos pues, los diferentes movimientos que habéis visto, ¿no? Pero todos estaban basados más o menos en lo que es una danza tradicional. Entonces, nos hemos ido a Vizcaya, Panaco, Binaco, Launaco y Sortinango, que son más o menos las estructuras que se utilizan. Baila uno solo, bailan dos, bailan cuatro. Es lo que al final hemos creado, yo creo que es un espectáculo una coreografía muy física, ¿no? Entonces tenía muchísimas ganas de llevar ese ritmo, a ver si eran capaces de llevarlo a su terreno. El ritmo es súper cañero y para mí ha sido un trabajo súper enriquecedor porque, ya te digo, no había trabajado nunca con otro tipo de gente que no fuera de tradicional y para mí ha sido súper, están involucrados desde el primer momento y para mí ha sido una gozada.